Buenos días, dije ya eso. Buenos días. Hoy es un día en el cual, pues, como hijos de Dios, estamos recordando un hecho importante, bastante llamativo en sí mismo y significativo. Yo creo que hay tres grandes pautas en nuestra vida, ¿no? En la vida de los hijos de Dios o de la creación en general. El primer día, hablando de nosotros, ¿no? En el cual hubo una gran alegría en el corazón de Dios, fue cuando nos creó. Cuando vio lo que había hecho con nosotros, de nosotros, Él dice, esto es lo más completo, lo más importante de la creación. Y dice la Biblia que Él quedó satisfecho. Como consecuencia de nuestra metedura de pata. El segundo día más importante, y hablo no de día concreto, sino de un tiempo determinado, fue cuando el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, hizo su aparición en la tierra. No tenemos que circunscribirnos solamente a su nacimiento, porque sabemos que lo más importante es justamente lo que estamos por recordar ahora. Porque ya sabes, la Biblia dice que es mejor el final del negocio que el principio. Evidentemente tiene que haber un principio para que pueda llegar un final. Pero lo más importante, sabemos muy bien que fue el día en el cual Cristo, Dios hecho hombre como tú y como yo, se presentó aquí como el Cordero de Dios. Y el tercero, pienso que va a ser cuando venga, establezca su reino, porque ya a partir de ahí, pues la Biblia nos enseña que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, inimaginable para nosotros, pero eso sí, totalmente distinta. Y por supuesto, alejadísima del pecado. Eso, si estamos en la perfecta armonía con Dios, si hemos sabido que tenemos que creer no solo en Dios equiparándonos a los demonios, sino que además le hemos creído lo que Él ha hecho, estaremos viendo dentro de 1000 y poco de años cuál será ese resultado que el apóstol Pedro nos dice que será un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero hoy estamos precisamente en este punto en el cual tenemos que recordar, debemos recordar, porque sabes que olvidar, el Señor insistía mucho a su pueblo y sobre todo dice, enséñaselo a los niños, a tus hijos, que no se olviden, porque olvidar es lo peor para la humanidad. Y si algo ha hecho el pueblo de Dios, hablando de Israel como nación, es que procuran no olvidar. Por ejemplo, cuando vamos a Israel, una de las cosas que visitamos es el Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto, y la intención es no olvidar nunca ese evento. No decir, bueno, las cosas ya pasaron, ya... No. Siempre tenemos que tener presente, porque hay en Eclesiastés, dice, lo que hoy estamos viendo y viviendo, ya fue y volverá a ser. Y además sabemos que va a ser con mucha más virulencia de la que ha habido, porque el Señor mismo anuncia que va a ser tan catastrófico que nunca antes podremos encontrar ni en las páginas de la Biblia ni de la historia algo similar, ni lo habrá jamás. El Señor no está dispuesto a repetirlo, igual que no estaba dispuesto a repetir el diluvio
que se llevó a toda la humanidad por delante, menos a 8 personas. Por eso cuando leemos Romanos capítulo 1 entendemos que solo quedaron 8 personas, por tanto Dios dice, es inexcusable que la humanidad no sepa de mí. Es inexcusable, no tenemos excusa ni por dónde escapar de ninguna manera. Pero sabemos muy bien que el tiempo puede ser un buen aliado o un gran enemigo. El tiempo, en general. Y por lo general se ha convertido en un enemigo. No hemos sabido manejar los tiempos, no hemos tenido la paciencia, la sabiduría y el conocimiento para poder llegar hasta el final. Porque los tiempos están regulados por Dios como todo. Como todo. Si vemos en Génesis capítulo 1, que es el comienzo de las cosas, donde el Señor en el capítulo 1 explica un bosquejo general de lo que hizo, en el capítulo 2 sabes que ya lo detalla. Pero en el capítulo 1 encontramos en el versículo 5, por ejemplo, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y a partir de ahí hay un punto, y dice, y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana un día. A que casi siempre tenemos en nuestra mente el primer día. Pero ahí no pone eso, dice un día. Porque esto es lo que nos está enseñando y marcando la pauta de que Dios realmente hizo todo lo que ves, conocemos y aún desconocemos en un día, en 6 días, en 7 días. Literales de 24 horas, que duran desde la tarde hasta la mañana. Porque esa es la definición de un día. ¿Y para qué nos interesa hoy esto? No voy a hablar de Génesis, ni mucho menos. Vamos a hablar de la Pascua. Bueno, hoy toda la cristiandad, incluso verdaderos creyentes, porque ya sabes que cuando hablamos de cristiandad hay un gran revoltijo, hay mucha gente. Pero hijos de Dios, la verdad es que la cosa se reduce bastante. Sin embargo, tenemos hoy como presente que es un día muy especial y le llamamos Domingo de Ramos o la entrada triunfal. Y así fue. Ahora, yo he examinado las fechas y me preparé un calendario porque es que con el calendario nuestro se me hacía un lío. Se lo he dejado para que lo tengáis ahí presente, me lo podéis poner ahí, un calendario, para que nos centremos un poco. Más que nada para tener el contexto lo más claro posible. Bueno, sabemos que un día en el concepto de Dios no comienza a las 12 de la noche, sino que comienza al comenzar la tarde y dura hasta que termine el siguiente día de luz. O sea, va de tarde a tarde y una tarde y una mañana, lo acabamos de leer en la Biblia, configuran o conforman un día. Sabemos, y me he establecido el calendario, y tenemos que empezar pues, por el final. Estoy hablando de la Pascua, ¿no? De todo esto que llamamos, algunos llaman Semana Santa. Bueno, Santa debería ser. La verdad que debería ser también un mes santo y un año santo y sobre todo una vida santa. Pero bueno, esta semana se dedica especialmente a eso. Si comenzamos por el último día, si a alguien le estorbo me lo dice, sabemos por la Escritura que el primer día de la semana, cuando fueron, pues unos dicen que María Magdalena iría acompañada de otras mujeres, cuando llegaron ahí a ese primer día de la semana, que está en el día 17, en rojo, allí no había nadie. O sea que tenemos que tomar eso como punto de partida y vamos a ir
hacia atrás. Lo que se encontraron ese día fue la piedra que habían puesto delante de la tumba movida. Hay un detalle que no puedes olvidar. La piedra fue movida no para que saliera Jesús, sino para que pudieran entrar los que tenían que ver que allí no había nadie. Porque Jesús no necesita mover ninguna piedra ni hacer nada para hacer lo que tenga que hacer. Pero tenía que mover la piedra porque tenían que llegar, pues primero aquellas mujeres y entrar y comprobar. Y eso ocurrió un día primero de la semana. He puesto el orden del calendario según el hebreo también. O sea que el primer día de la semana, cuando hablamos de la Biblia, es lo que nosotros conocemos como domingo. Entonces, si echamos para atrás, llegamos a que hay un día, que es el día 10. Actualmente, el día 10 fue ayer. Porque, recuerda, la Biblia no te habla ni de días de la semana, ni siquiera le ponen, los hebreos le han puesto nombres a los meses, pero Dios lo que habla del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, no habla de nombres, sino de número de meses. Y la semana, sabemos que terminaba, para los hebreos, para la Biblia, un día de descanso, que es el Shabbat. Shabbat significa eso, día de descanso. Y no tiene mayor significado que es un día que se dedica exclusivamente para estar con el Señor y por tanto dejar toda actividad. Bueno, si tomamos en cuenta que aquel era un primer día de la semana, cuando vamos retrocediendo vamos a llegar pues bueno, al día 10, que sería el de hoy, ¿no? En aquel tiempo. Porque el día 10 también fue un primer día de la semana. Para nosotros un domingo. Y ese día, pero tenemos que ver qué es lo que dice la Escritura, ¿no? Porque la Escritura lo que mandó es, si me acompañas a Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, ¿ya lo tienes? Dice, habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. O sea, cuando estaban en esclavitud, les habló allí y les dice, este mes, ¿lo estás oyendo bien? Porque esta es otra de las cosas que evidentemente, pues para la salvación no influye, gracias a Dios. Porque si influyera para la salvación, la mayoría de la cristiandad y aún de los cristianos estaban suspensos. No aprobarían. Porque hay mucha gente que piensa que el primer mes es enero. Todos pensáis que es enero, ¿verdad? Pero la Biblia no dice eso. Dice este, literal, es vuestro primer mes. Ya sabéis que se deduce fácilmente de que en tiempos pasados las cosas no fueron así, como hoy las conocemos. Comenzamos por los numerales, los meses que tienen número como nombre del mes, ¿recuerdas? Voy a empezar, para los que lo han escuchado, pues ya dirás, otra vez con la misma historia, pues otra vez con la misma historia. Pero hay gente que no lo ha escuchado nunca. El primer mes que todavía conserva su primitivo significado es el mes de septiembre. Septiembre. En tu mente ya está el número 9, ¿no? Pero septiembre viene de 7. Al siguiente también le conservaron su nombre original y se llama octubre. Ya en tu mente está el número 10, no. Pero octubre viene de octavo. El siguiente también le conservaron el nombre y se llama noviembre. Pero noviembre no es el 11. Noviembre viene de 9, el noveno mes. Y diciembre, que también le conservaron el nombre, no es el 12. Diciembre viene de 10, o sea, es el mes 10.
Quiere decir que eso que llamamos enero y febrero, se les cambió el nombre. Recuerda si lees el libro de Daniel. ¿Alguien ha leído el libro de Daniel? Pues lo dice, Satanás quiere cambiar los tiempos y todas las cosas. Y cambió el calendario. Y lo que a mí me parece raro es que todos los cristianos nos lo hayamos tragado. Y no vayamos a la Biblia, sino que nos lo hemos comido, pero enterito. Bueno, entonces quiere decir que, claro, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que hay 360 días en el mes bíblico y ahora en la práctica son 365. O sea, siempre vamos a tener un desfase de 5 días. ¿Sabéis por qué? También lo he explicado muchas veces, pero para el que no lo conoce. Cuando el diluvio cayó sobre la tierra, y esto lo puedes leer en tu Biblia, lo que dice no fue que empezó a chispear, y dice, uy, me cae una gotita, para que te corrieras a refugiar. Eso no lo dice. Dice que fueron rotas las cataratas de los cielos, y como una tromba cayó sobre la tierra. Porque científicamente se sabe, y lo han estudiado, gracias a Dios hay científicos cristianos, de los cuales casi nunca oirás hablar, pero ellos también hacen sus estudios y han comprobado, y esto es de laboratorio, hecho por ordenador, que con la lluvia más grande que hoy podemos conocer, una lluvia tropical de estas que te empapa en un momento, 40 días y 40 noches lloviendo, apenas la tierra se cubriría 3 dedos por encima. En 3 dedos nadie se ahoga. Y fue anegada toda la tierra. Porque lo que cayó fue toda la masa de agua, H2O. No era, bueno, si hubiera sido hielo, peor, ¿no? En estado sólido. Y tampoco gaseoso. El estado líquido cayó. No de golpe, porque duró 40 días cayendo. De tal manera, pues fíjate que volvió como al principio. En el principio la tierra como estaba, llenita de agua. Y una de las cosas que hace Dios es separar las aguas de las aguas. De tal manera que había una microatmósfera en la tierra filtrada por esa capa de agua líquida, que filtraba los rayos del sol, no dañaban nuestra pielecilla y los hombres podían vivir hasta casi 1000 años. Una vez quitada esa capa de agua, pues ya los rayos del sol nos dan directamente y ya duramos bastante menos, ¿verdad? Estoy hablando Biblia con ciencia, porque la ciencia va detrás de la Biblia. O sea, la ciencia tiene que confirmar la Biblia. Porque el problema es que muchas veces los creyentes, los cristianos, estamos queriendo justificar la ciencia con la Biblia. Y no, es al revés, al revés. La ciencia se va a ir dando cuenta de que la Biblia es la razón absoluta, es la verdad absoluta y que no miente en ningún caso, ni en ninguna circunstancia. Bueno, lo que os quiero decir es que aquellos 40 días, cayendo como cuando lanzas un balde de agua, golpearon de tal manera la tierra, el eje, recuerdas que es así redondita, y debía estar derecha. Y ese golpe, ¿cuántos grados crees que la desvió? 5 grados. Porque un grado es un día, 360 días, 360 grados. Pero al desviarse, pues resulta que nos encontramos que va un pelillo más rápido, porque se ha inclinado más, y lo que antes tardaba 360 días en dar la vuelta, ahora tarda 365. O sea, vamos a toda pastilla. Y ya se ve, ¿no?, que estamos muy acelerados, sobre todo en las capitales. Porque un terremoto que se ha comprobado últimamente, que ya tenemos mucha herramienta científica, el de Fukushima, se sabe que aún lo inclina un poquitín más. Es inapreciable para el ojo humano, pero científicamente saben que aún le pegó otro girito, pequeño. Quiere decir que cuando el diluvio cayó, la desvió y ahora tiene 365 vueltas en el mismo espacio que tenía que dar 360. ¿Lo entiendes? Es lo que dice la Biblia. Es lo que la ciencia ha comprobado, que la Biblia, una vez más,
tiene razón. Bueno, por esa circunstancia, nuestra forma de contar real debería ser pues la que Dios dice y no la que se acomodó el príncipe de las tinieblas, que quiere cambiar las leyes y lo está haciendo ahora a toda velocidad, quiere cambiar los tiempos, quiere cambiarlo todo. Pero no empezó ayer, sino que empezó hace ya unos cuantos años tergiversándolo todo. De tal manera que salen perfectamente las cuentas, son meses de 30 días, porque es el calendario lunar, porque recuerda es de noche a noche, o sea, de tarde a tarde, un día, ¿no? Y nosotros tenemos otro calendario, que es el solar, etcétera, que en la realidad sí va bien, 365 días, 365 vueltas, pero no era el diseño, sino que eso se desvió, causó nuestro envejecimiento y causó que una nueva forma de vida apareciera sobre la Tierra. ¿Y por qué digo esto? Hay muchos científicos que piensan que un día podían ser millones de años. No, pero te lo acabo de leer. Un día, bíblicamente, es de tarde a tarde. Una tarde y una mañana es un día. Y en ese tiempo, la Biblia dice que Dios lo hizo y yo me lo creo. ¿Es que acaso Dios no puede hacer en un día lo que quiera? ¿Con un chasquido de dedos no puede hacer cambiar absolutamente todo? Por supuesto. Bueno, pero no es el tema de hoy. Hoy estamos hablando de la Pascua. Y realmente era un primer día de la semana, pero en el calendario de ahora, que yo creo que los hebreos lo llevan bastante bien, tampoco bien del todo. Y dirá, este pastor es que no está conforme con nada. Bueno, pues es que con lo que leo, y si se contradice con lo que dicen, pues claro, ¿cómo voy a estar de acuerdo? Pero en este caso lo hacen bien. Entonces, quiere decir que en nuestro calendario, yo tengo mi teléfono, por ejemplo, me enseña en la fecha, cuando lo enciendo. Y hoy es día 11 del mes primero, pero es domingo. Pero es que resulta que el asunto que vamos a ver tiene lugar el día 10, que es lo que cuenta. ¿Por qué? Porque en Éxodo 12 dice: este mes os será por principio de los meses. ¿Te das cuenta por qué yo no puedo estar de acuerdo? Y claro, dicen, no celebras el año nuevo. Pero ¿cómo lo voy a celebrar? Cuando no lo sabía, bueno, pues caía como los demás, pero ahora que lo sé, ni loco voy a hacerlo. Ahora tampoco porque en la Biblia no dice que se haga, recuérdalo. Porque se celebran los finales y no los principios. Bueno, para vosotros, ¿para quiénes? ¿Para los romanos? ¿Los fenicios? ¿Para quiénes? Nosotros. Será el primero de los meses del año. Y comienza a decir, habla a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes, no dice el domingo, ni el lunes, ni el sábado, el 10, día 10, que en nuestro año, el año 2023, cayó ayer. Tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora, yo he representado ahí el calendario de aquella oportunidad, y para hacerlo, pues repito, he tenido que empezar desde el final porque sabía que era un primer día de la semana que el Señor ya no estaba en la tumba. Entonces, si he hecho las cuentas para atrás, claro, teniendo en cuenta que el domingo, que es el último día para nosotros, es el primero para ellos, pues sí que era un día primero de la semana. Pero si hiciéramos ahora en esta época, hoy la cristiandad, teníamos que haberlo hecho ayer, que fue el día 10. Pero cuando lo haces así, ves cómo te cuadra. Yo lo explico rápidamente. Bien, tenemos el día 10, ayer, se seleccionaba el cordero. ¿Qué significa esto? El sumo sacerdote, ya hablando en el tiempo de Jesús, vamos ahora a contextualizarlo en el tiempo de Jesús, iba a unos corrales que sabemos que están
pues en el Monte de los Olivos, allí al pie del Monte de los Olivos, allí estaba el Getsemaní, y también estaban los reales cuadras y las reales, ¿cómo se llama eso?, majadas de las ovejas. Y había preparado, pues a lo mejor para hacer el paripé, 2 o 3 corderitos buenos, grandes, hermosos, de 1 año, tal y como dice ahí, sin defecto, etcétera, etcétera. Y lo seleccionaba y lo ataban con una cuerdita, supongo que muy bonita, porque ya sabes que los judíos para eso son muy apañados y te hacen unas cosas preciosas. Se lo daban al sumo sacerdote y este entraba por la puerta dorada con su corderito, porque había que presentarlo. Dice, el día 10, lo pone aquí, ¿no? El día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. El día 10 llegaba el sumo sacerdote. Y resulta que Jesús andaba por allí, porque es obligado para todo judío ir 3 veces al año. Iban por la Pascua, iban por Shavuot o Pentecostés, e iban por el Sukkot o tabernáculos. Bueno, y Jesús andaba por allí, como es de rigor. Es cuando, bueno, os lo recuerdo, aquello que le dice, ve y hay un borriquillo, desátalo, si el dueño le dice algo, le dices que es para mí, etcétera, etcétera, toda esa historia, que ya conocéis, ¿no? Hasta lo cuentan ahí en esas representaciones de pueblo que hacemos aquí en España. Hoy están celebrando la primera procesión, lo oía cuando venía ahora a la radio, es en Sevilla, es la del borriquito, precisamente, ¿no? La procesión del borriquito. Bien. Si hubiera sido ayer, perfecto, pero bueno, lo están haciendo hoy. Y nosotros también, ¿no? Pero no es hoy, fue ayer. Bien, entonces, bueno, entra y estaba Jesús allí y él sabía muy bien. Entonces entra con el borriquito y la gente ya estaba, vamos a llamar, ambientada. Porque estaban esperando al sumo sacerdote con su corderito. Esto lo podéis ver en la historia de Israel, que gritaban algo cuando pasaba él con su corderito. Porque, recuerda, en su mente siempre sabían que era un cordero, ya desde el mismo huerto del Edén, sabían que era un cordero el que había que sacrificar para para limpiar el pecado. Siempre fue un sacrificio, siempre. Entonces, bueno, sabían que era un cordero, aunque aquí da la posibilidad también de las cabras, pero siempre se ha elegido el cordero. Y llegaba, y entonces gritaban, claro, para ellos era un grito profético, y decían, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, antes de llegar el sacerdote, entra Jesús. Y sabéis, todo se mueve por impulsos espirituales, ¿no? Los primeros sus discípulos empezaron a gritar. ¿Cuántos serían? Bueno, por el aposento alto sabemos que había un número de 500. Suponte que hubiera 500. La población calculada que había en Israel en ese momento se prevé que eran unas 400.000 personas, porque recuerda, todos tenían que ir allá. Y empiezan a gritar 500 o 1.200, yo no sé cuántos discípulos había, al ver a Jesús que entró justo antes del sacerdote. Con su borriquillo empezaron a gritar eso, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Inmediatamente todos los que estaban oyendo, dicen, ya viene el sacerdote, y empezaron a gritar eso. Pero eso lo gritaban continuamente, continuamente. Imagínate los que estaban metidos por ahí en una calle al final, oyeron y empezaron a gritar eso. Y imagínate que las 400.000 personas a la vez estaban gritando, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí terminó la profecía de las 69 semanas que nos dice Daniel, porque era hasta él Mesías príncipe. Ese día se interrumpió la historia de Israel y dio comienzo a la nuestra. No lo olvides. Bien. Luego me imagino el sacerdote frustrado, diciendo, pero ¿qué gritan si todavía no he entrado? No he hecho mi aparición. Ya sabéis cómo eran, ¿no?, los fariseos y toda esta gente. Pero bueno, eso era algo profético. Estaban aclamando
a Jesús como príncipe que había de venir. Porque como rey aún faltan unos días. Porque era hasta el Mesías príncipe. ¿Lo dice Daniel? Sí. Y eso, toda la palabra se va a cumplir. Toda. Quiere decir que dio inicio, además bíblicamente, a ese proceso, porque estoy hablando de la Pascua, Éxodo, su nombre nos lo dice, es cuando salieron de allí. Y eso, luego sigue diciendo que a los 14 días, ese cordero que tenía que ser limpio, sin defecto, dice el versículo 6, Éxodo 12, versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, o sea, lo matará, toda la congregación del pueblo de Israel. ¿Cuándo? Entre las 2 tardes. Porque esa es la forma de medir de Dios. Claro, cuando yo trato de medirlo con nuestra forma desviada, aunque todo el mundo la use, porque aquí ya sabes que no estamos hablando de democracia, está desviada, pues tú calculas desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche siguiente. No. Entre las 2 tardes. De tal manera que si seguimos el calendario, vuelvo a ponerlo otra vez, nos encontramos que, bueno, ese día entró, pasó el día 11, pasó el día 12, pasó el día 13. ¿Y por qué tengo marcado el día 13? Porque, claro, Jesús no pudo, junto con toda la nación de Israel, comer la Pascua. No pudo, porque Él era la Pascua. Quiere decir que un día antes, o sea, el día 13, por la noche, se sienta con sus discípulos y les anuncia lo que iba a pasar y les da unas instrucciones muy concretas. Y les dice, ¿veis este cuerpo? Él le enseña un pan sin levadura, ¿no? Porque si tú te lees Éxodo, y yo te recomiendo que lo leas, vas a encontrar toda esta información. Toma ese pan, curiosamente, según sus tradiciones, pues tenían una cuestión, ¿no? Ellos en un saquito metían 3 panes de eso, ¿no? Hablo de su ceremonia, ¿no? Y de esos 3 panes, curiosamente, abrían el saquito, hablo de lo que se hacían las familias, ¿no? Y hoy también. Y sacaban el pan de en medio. El de medio. Y los demás los dejaban. Y ese pan del medio, en el orden que dice la Biblia, es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Saca el del medio. Y el padre de familia empieza a partirlo en trocitos y le va dando a cada uno de los miembros de la familia. ¿Y qué hizo Jesús? Sacó el pan del medio, de la bolsita, y empezó a darle un trozo partido, porque ya sabes, está representando los latigazos que se iba a llevar, y no fueron redondos, partido. Se lo dio a cada uno y le dice, mira, esto no va a ser mi cuerpo, que por vosotros va a ser partido, despedazado, de una manera inimaginable, por vuestra salud. ¿Tú crees que se estaban enterando los discípulos? No se estaban enterando de nada. Porque ellos estaban esperando pues la Pascua, el huevo cocido, el hueso de no sé qué, todas esas cosas que ellos hacen. Y Jesús de repente le sale con aquello. Bueno, pero bueno, la información la recibieron, que es lo importante. Y luego, ya sabéis que toma, según el orden que llaman del Seder, es la tercera copa, que es la copa de la redención, y la levanta y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y ellos, pues, igual después tomaron su copita o lo que fuera de vino, no sé si lo tomaron todos de la misma o cada uno la suya, porque ya sabéis que en aquel tiempo las cosas eran distintas y había que, o sea, hay cosas que yo, pues a medida que pues uno va estudiando, ¿no? Y va aprendiendo, tú te das cuenta de que hay que contextualizarlo en aquel momento.
Claro, tenemos una obra maestra, la última cena, que están todos así en una fila, una mesa larga, Jesús en el medio y todos por allí y para allá. Pero es que no era así. En aquel tiempo se comía en el suelo, en una mesa que los romanos le llamaron triclinium. El triclinium era una mesa, imagínate, esta es la cabecera, y tenía dos alas para allá. O sea, una forma de C. Eso es un triclinium. En el suelo, imagínate, esta altura. Entonces, ¿qué hacían? Pues no me tiro al suelo, pero los comensales se apoyaban, normalmente eres diestro, ¿no? Se tiraban en el suelo, tirados. ¿Hay alguien que se atreve, que venga para hacerlo? ¿Eh? No, que yo estoy ya mayor. A ver, ¿quién quiere ser voluntario? Mauricio, venga. Túmbate ahí sobre el lado izquierdo. Así. Tienes que tener la mano libre, porque en el triclinium está aquí, ¿no? Y había unos por dentro y otros por fuera. Tienes que llegar a coger de un plato. Había un plato para cada tres. O sea que estaba aquí, imagínate Mauricio, había uno aquí y otro aquí, y los tres comían del mismo plato. Recuerda que dice, el que mete la mano en mi plato conmigo, o en el plato conmigo, quiere decir, y fíjate, te lo voy a componer. Aquí detrás estaba Judas. ¿Por qué? Pues porque sabemos que metía la mano en el mismo plato. ¿Seguimos? Sí, este tiene una pinta. Ven para acá, ponte ahí detrás. Ahí. Bueno, como Juan tenemos que poner uno más guapo. Ven para aquí, Dani. Ahora se muere de la vergüenza, pero algún día tendrá que espabilar. Ven aquí. Tú te tienes que poner aquí también, así como para comer. Aquí tenemos a Juan, aquí tenemos a Jesús y aquí tenemos a Judas. Los tres, es un decir. Los tres comen del mismo plato. ¿Por qué sé que Juan estaba ahí delante? Porque Juan, ponte un poco más para acá, porque si no le vas a... estando en esa posición, pudo recostar su cabeza en el pecho de Jesús. Imaginaros lo que aquí, eso ya sabéis, la justa. No. Entonces, él sí podía recostar su cabeza sobre el pecho de Jesús. Imagínate sentar en una mesa, qué lío, ¿no? Para poner la cabeza en el pecho de Jesús. Pero así es muy fácil, ¿verdad? Y también, por cierto, cuando el Señor les lavó los pies, ¿por dónde creéis que hizo? Empezó por lo lavó y lo fue lavando a todos, porque todos estaban hacia afuera. Porque también vaya numerito meterse debajo de una mesa a lavarle los pies a alguien. Pero eso es lo que todo el mundo tiene en la mente. Bueno, ya os podéis levantar. Bien. Así es como estaban cenando. Típico de Israel. Típico. Esto era así para todos. No sé si en los palacios, pero no estamos hablando de palacios, estamos hablando de lo común, y esa era la forma en que se preparó la mesa, repito, en forma de C, de tal manera que estaban en grupos de 3, 4 grupos de 3, y ese es el grupo que tenía a Jesús por delante. Juan por delante, Judas detrás, para poder meter la mano en el mismo plato. Bien, última cena. Fue un día antes, porque el día 14, ¿recuerdas? Estamos leyendo, versículo 6, Éxodo 12, 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea que el día 14, mira, el día 13, termina la cena, y ¿qué ocurrió? Salen al monte de los olivos. Esta cena era de noche del día 13. Salen al monte de los olivos.
muy acostumbrado por Jesús. Era su universidad. Y Judas se escapa por otro lado y acuerda un precio que en Oseas capítulo 2, creo que es, no recuerdo bien, habla de las 30 monedas, que allí en medio de la oscuridad, cuando vean que él se acerca y le da un beso a alguien, ese es, para que no fueran a coger otro por ahí cualquiera, ese es el Mesías. Tenía que señalarlo. ¿Acaso no lo conocía todo Israel? Claro, pero es que estamos hablando de que era de noche y no había farolas. Todo de noche. Bien, esa noche se lo llevan preso. Esa noche la pasa en la casa de Caifás. Es una de las razones por las cuales en Israel, cuando vamos, a mí me gusta visitar eso que arqueológicamente pues tiene todas las cosas a su favor para que sea la casa de Caifás, aquella cueva ahí abajo, porque la casa de Caifás no es que fuera de Caifás, era del sumo sacerdote, y ya sabéis que el sumo sacerdote impartía justicia, y para hacer justicia siempre hay, igual que en las comisarías, un calabozo, o 20 calabozos, no sé cuántos calabozos había, pero sé que aquello es un calabozo, y es un lugar, y el más seguro donde se metía un preso con absoluta seguridad era en una tina, por un agujero, descolgándolo, imposible de escapar. Y ellos pensaban que Jesús era lo más peligroso que andaba por ahí. Recuerda que el que estaba dirigiendo era su padre. ¿Quién? El diablo. Si el Señor le dice, vosotros hacéis lo que vuestro padre, el diablo, os manda a hacer, ¿no? Esa noche lo juzgan por la mañana. En la misma mañana lo llevan donde Pilato. Pilato era un hombre que sí que no. Que sí que no. Recuerda que su mujer había tenido un sueño y le dijo, no tengas nada que ver con ese hombre, porque nos vamos a jugar muchas cosas. Y aquello, pues todo lo que dicen las mujeres hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Y Pilato, claro, tenía que hacerle el paripé y quedar bien con todos los del Sanedrín y toda esa historia. Y cualquiera que viniera a decir, oye, mátame a este, estaba listo. Pero con Jesús ya sabéis que no fue así. Él no quería matarlo, porque su mujer había recibido la revelación de que tuviera cuidado con ese hombre. Y él no lo quiso matar de ninguna manera. Pienso, ahora estoy especulando, que en su mente lo que dijo, bueno, mira, si yo le aplico el mayor castigo que se puede aplicar a una persona, que lo deja literalmente muerto, ellos van a desistir y ya no querrán matarlo. Pero se equivocó. Le dio la paliza, esos 40 latigazos multiplicados por 7, que eran esas garras que destrozaban su cuerpo. O sea que imagínate, quedó literalmente deshecho. Su carne había desaparecido de la espalda, de tal manera que cuando se apoyó en el madero, ya no había carne, o sea, más que carne, incluso hueso. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor tan fuerte! Y lo sacó. Todavía tenía en la mente o la esperanza Pilato de hacerle caso a lo que había dicho su mujer, no porque fuera su mujer, sino que mujer se lo dijo por revelación de Dios. Y dice, ten cuidado con ese hombre, no tengas nada que ver con él. Y lo sacó. ¿Y qué ocurrió? ¿Sabes que a la vez que lo sacó, era costumbre por esa fecha soltar un preso? Y sacaron a 2. Tocó en ese momento, el ceremonial, sacaron a Jesús y sacaron a Barrabás. ¿Te acuerdas de todo eso? Y dice Pilato, bueno, ¿a cuál queréis que suelte? Él esperaba que le dijeran a Jesús.
Pero Pilato, como ser humano también, pues sintió una frustración muy grande cuando le empiezan a decir a Barrabás, a Barrabás. Barrabás no sé si era un asesino, si era un ladrón, porque eso forma parte de esas especulaciones absurdas. Sé que era un celote, y un celote era un enemigo peligroso para los romanos, porque era la guerra de guerrillas que inventaron los macabeos y que los celotes llevaban a cabo. Quiere decir que si salía una partida de soldados romanos, los celotes, en cuanto podían, los matarían a todos. Por eso estaba allí Barrabás, y lo iba a matar. Y su sorpresa fue que todo el mundo gritó que soltara a Barrabás. Y ahí es donde falló Pilato. Pero claro, falló, como muchas veces ocurrirá en nuestra vida, para glorificarse Dios en ello. Porque si él hubiera hecho lo lógico, acordándose de lo que le dijo a su mujer, solo imagínate la cantaleta que le montó luego. ¡Te lo dije! Pero esto es broma. Acordándose de lo que le había dicho su mujer, que él sabía que era muy serio, tuvo que decidir, porque los sacerdotes, todo el Sanedrín estaba allí delante, gritando y gritando con toda la multitud. Ah, por cierto, no había ocurrido entre el día 10 y el día 14, el día 13, perdón, 14 ya por la mañana, no se habían ido los 400.000 y habían venido otros. Sino que esos mismos, no sé cuántos habría, son los mismos que ahora se pusieron a decir, ¡crucifícalo! Recuerda, 4 días antes, Hosana, Hosana, Hosana. Por eso yo cuando a veces oigo alabanzas y cosas digo, ¿a quién se la estarán cantando? Porque fueron los mismos que lo traicionaron, que le dijeron, crucifícalo. No vinieron otros habitantes. Bueno, y Pilato hizo algo lamentable, y por eso llamamos que él creyó que lo hacía muy bien, diciendo, bueno, yo me lavo las manos, como es un símbolo, diciendo, allá vosotros, yo os lo entrego, yo no quiero matarlo, pero ahí os lo entrego. Si hubiera sido firme, y se acuerda de todas esas cosas, dice, ni hablar, iros de aquí todos, que a este hombre no lo voy a matar. Pero no fue una autoridad firme, sino que se dejó presionar por todo lo que tenía a su alrededor. Esto también te lo recuerdo a ti, porque la misma masa, esa que aclamó a Jesús un día y a los 4 días lo quería matar, ¿por qué crees que fue influenciada? Por eso cuando la semana pasada hablé de las redes sociales, te digo, mucho cuidado, porque están diseñadas para influenciarte para mal. Y fueron influenciados todos los que allí estaban, repito, para cumplir los propósitos de Dios. Pero fueron influenciados y acabaron haciendo lo que ninguno quería en realidad, pero que tenía que suceder. Tenía que suceder. Bien, sabemos que ese día es el que se menciona, por ejemplo, en Juan, el Evangelio según Juan. En el momento de la preparación, dice, por ejemplo, Juan en el capítulo 19, cuando ya estaba matándolo, es el detalle que quiero que veas, ¿no? En el versículo 31. Juan 19, 31. Cuando le iban a traspasar el costado, la razón por la que lo iban a hacer era esta. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, o sea, el día 14, los tuvieron que matar. Si no, los hubieran dejado allí hasta que se pudrieran colgados, o hasta que llegara la siguiente ronda. Pero, porque vuelve a decir un poco más adelante, en el versículo 42, dice, allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos,
Y porque aquel sepulcro estaba cerca, lo pusieron allí. O sea, quiere decir que sobre el mediodía bíblico fue cuando Jesús fue crucificado, murió, pero inmediatamente que murió tuvieron que correr, porque estaban en la preparación de la Pascua y lo enterraron por causa de la preparación de la Pascua. El versículo 42 lo pone, rápido, y no lo prepararon como debían, porque tenían que estar en sus casas matando el cordero. Pero justamente a la hora del cordero, ¿quién murió? El Cordero de Dios. Día 14. Ese es el día de la Pascua. La Pascua es un solo día, 14. ¿Le llaman Pascua a todo? Pues lo que te digo, por una costumbre, pero no es la Biblia. La Pascua es un día. Porque al día siguiente, el día 15, y esto te lo puedes seguir leyendo en Éxodo 12 y en más textos, en Levítico 23, en 16 en Deuteronomio, léetelo por ahí. Ahí tienes mucha literatura que la puedes saber. Porque el día 15 comenzaba la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. Pero esa ya no es la Pascua, es la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, bueno, volvamos a nuestro calendario. Porque ellas podían haber ido esa mañana y arreglar todo el asunto con Jesús. Terminar el trabajo, porque si el día 14 lo dejaron, claro, el día 15 comienza. Pero ¿cuál fue el problema? Que se encontraron enseguida con un Shabbat. Otra cosa que te quiero decir, la fiesta el día 15, que sabes que comenzó el 14 por la tarde, es Shabbatón, se llama en hebreo. O sea, es un sábado grande. Quiere decir que no, lo acabamos de leer también, no se trabajaba. Y eso coincidió el día de la semana con un viernes. Aquí lo tenemos, viernes, que es el primer día de la semana, el día de los panes sin levadura, y es una fiesta que no se trabajaba, viernes. Y resulta que ya Jesús estaba enterrado, ¿no? Aquí tenemos la fiesta que no podían trabajar, y el siguiente día es sábado, que tampoco podían trabajar. Por eso tuvieron que llegar el primer día de la semana, domingo, para ver que no había nadie en la tumba. El Señor tenía que estar 3 días y 3 noches. 3 noches es lo significativo. Entonces, para resucitar el primer día de la semana, recuerda, este día cuando comenzó, empezó por la tarde, ya era de noche. O sea, a partir de aquí, era de noche hasta el comienzo del primer día de la semana, que era de noche. Y siendo todavía muy tempranito, se presenta en ese día. Entonces, la noche de la resurrección realmente fue un Shabbat. Cuestiones ya de cumplimiento de la ley, que Jesús cumplió toda, tenía que ser un Shabbat. Tenía que ser un Shabbat. Él es el descanso. ¿Recuerda? Jesús es nuestro verdadero Shabbat. Él es nuestro descanso. Bueno, y entonces en esa noche, entre que comenzó el primer día de la semana, que por la mañanita se lo encontraron, resucitó. ¿Por qué tenía que ser esa noche y no otra? Porque es que cuando llegan por la mañana se encuentran la tumba, la piedra quitada, y los soldados allí. Los soldados no podían llevar 2 días o 3 días con la piedra abierta y ellos ahí tan felices. O sea que fue en esa misma noche. Claro, contamos esta noche. 1. Estuvo lo del día 15, 2, pero él murió el 14, 3 noches completas. 3 noches completas. Hay un detalle que quiero compartir contigo en Oseas.
Porque claro, ahí no nos salen 3 días completos. En Oseas capítulo 5, 15 y 6 nos dice así. Lo tenemos ya en pantalla. Oseas o no seas. Oseas capítulo 5, versículo 15. Está hablando de Jesús. Andaré en la tierra y volveré a mi lugar, al cielo, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, porque en la gran tribulación, en su angustia, me buscarán. Pero estas palabritas son para Israel, ¿eh? Aquí los cristianos que nos gustan apropiarnos del Antiguo Testamento como locos, no hay mucho para ti aquí. No hay mucho. Esto es Israel. Entonces ocurre lo que el 6 dice: venid y volvámonos a Yahweh, porque Él arrebató. Tenemos que hablar de esto, de lo arrebató, ¿qué significa? Y nos curará, hirió y nos vendará. 2. Nos dará vida, escucha bien, nos dará vida después de 2 días. Según el esquema que acabamos de ver en el calendario, puede ser así, que haya pasado 3 noches y 2 días, después de 2 días completos, dice, en el tercer día, no dice transcurrido, sino durante el periodo del tercer día, que comenzó ¿cuándo? El día anterior por la tarde. Y como ya era el día primero de la semana, ya había resucitado justo en ese momento para cumplir las 3 noches, y justo en ese momento ya no está, pero acababa de marcharse, perdón, ya se había ido por donde le dio la gana, pero tuvieron que quitar la piedra, ¿recuerda para qué? Para que pudieran entrar, no para él salir. Y bueno, después de 3 días literales, os daré vida. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Está hablando de Israel. ¿Recuerda cuántos días han pasado bíblicos de Dios desde esto que estamos contando? ¿Cuántos días? 2. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Quiere decir que en cuanto pongamos el pie en el tercer milenio, en el tercer día, todo se acaba. Se acaba en el sentido de que ya va a haber un cambio inicial en el cual ya sí el Mesías viene como rey, no como príncipe, ya viene montado en un caballo, no en un burro, y todo será absolutamente distinto. ¿Comprendes el calendario? A lo mejor no. ¿Cuántos años lo tendré que repetir? Bueno, lo que haga falta. Pero esta es la cadencia de las cosas que estamos viendo hoy. Evidentemente estamos desviados. ¿Por qué? Porque el primer día de la semana, por esa diferencia de calendarios y demás, pues todo tendríamos que haberlo pasado ayer. O sea que el día 10 fue un primer día de la semana, la selección del Cordero, y el día de la resurrección será un sábado próximo. ¿Tienes una importancia capital? No. No. ¿Por qué? Porque precisamente Dios, que nos conoce muy bien porque nos hizo, sabía que estas cosas nos iban a complicar mucho. Fíjate cómo están los hebreos de complicados. Madre santa, la cantidad de cosas que se han inventado, cómo se han complicado la vida de una manera. Bueno, ya la mayor complicación fue rechazar al Mesías. Pero recuerda, a nosotros nos vino de maravilla, ¿eh? Como decimos en España, nos vino de perlas. Porque a los suyos vino, Juan 1:11, y los suyos no lo recibieron, pero el siguiente que dice, mas a todos los que le recibieron, 1, a los que creen en su nombre, 2,
nos fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Nos vino bien o no? O sea que en realidad teníamos que mandarle regalitos a los judíos un día como hoy. Gracias, macho. Que si no es por ti, ¿dónde estaría yo? Claro, la mala interpretación que hace, han llegado a matar. Pero muchos judíos, cuando llegaba la Semana Santa, han matado al Mesías. Pero caramba, no se pueden enterar que si no muere, tú no tienes salvación. Pues no se enteran. Igual que no se enteran de nada. Por lo que estoy viendo literalmente de nada. De nada. Si algo dejó la Reforma Protestante por ahí en el tintero, fue esto. Y nosotros le llamamos, igual que los idólatras, Semana Santa. ¿Y lo celebramos cuándo? Los mismos días. Y tenemos grandes estudiosos de la Biblia. Eso sí, yo me conformo, y es lo que también hemos hablado estos días, yo me conformo. Para mí estoy sumamente satisfecho, y creo que el Señor también, con que ocurra esto. Lo que 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12 nos dice. 1 de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio. No hay otro. No hay otro testimonio. Es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El pan de en medio. Y el versículo 12 creo que es el más importante que tú tienes que saber de toda la Biblia. El que tiene al Hijo tiene la vida. No sabe nada de hebreo. No sabes nada de todo esto que te he contado. Es más, a lo mejor ni te has enterado, pero tranquilo, no dudes de tu salvación. Si tienes a Cristo. Si tienes a Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y para que no le quede duda a nadie, ya sabes, Dios es muy enfático, muy exacto. El que no tiene al Hijo, no dice el que lo adora, no dice el que lo venera con flores, el que no tiene dentro de sí al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y punto. Por eso lo he dicho. Si los pentecostales tienen a Cristo y hacen esas cosas tan raras, allá ellos. A mí no me gusta hacerlas, no las hago, pero tengo a Cristo. Si los bautistas, yo por ejemplo, yo recibí a Cristo en la iglesia bautista, somos recatados y moderados. ¿Y tenemos a Cristo? Pues bueno, una alabanza, por ejemplo, como esta que hemos tenido, pues yo pienso, en mis tiempos, hace 40 años que ya recibí a Cristo, que en la iglesia nuestra era impensable. Si la primera vez que dimos palmas, que me tocó a mí además estar ahí, la primera vez que dimos palmas, casi se desmayan todas las señoras. ¡Palmas en la casa del Señor! De estas cosas, no sé. Son tonterías al fin y al cabo. ¿Qué me preocupa a mí de esas tonterías? Que a mucha gente la definen. Y creen que eso es la salvación. Y creen, como un gran número de nuestros hermanos, y siempre que digo hermanos es si tienen al Hijo, que dicen que te vas al infierno si te vistes de una manera determinada, o si no te vistes de la manera determinada que ellos han determinado, valga la redundancia. ¿Y Cristo dónde quedó en todo eso? Si yo me voy al infierno porque vengo hoy... Bueno, la verdad que venís todas bastante decentes. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Tenía que habernos dado unas normas de vestuario.
para salvarse. ¿Qué hizo Cristo? Claro, míralo también fríamente. Si tú tienes a Cristo, no vas a venir como una fulana. Quiere decir que si tú dices que tienes a Cristo y vienes como una fulana, algo ha fallado entre medias. ¿Y qué es lo que falló? Que no tiene a Cristo. Pero nunca, y claro, es que como eso lo repiten como un mantra, y dicen. Claro, la gente, si un día una chica, por lo que sea, por curiosidad, ve que todas las niñas de su colegio, y ella es pentecostal, de velito, y se pinta los labios, y inmediatamente oye las palabras del pastor: si te pintan los labios, se vas al infierno. ¿Y qué piensa esa chica? ¿Se hunde? No se va a ir a ningún infierno. No te digo yo nada del pastor, yo no me la jugaría con él, porque de momento es un mentiroso. Así de entrada es un mentiroso. Y este es el peligro de decir, bueno, estas cosas, ¿en qué influyen? Pues en que seas un mentiroso o no. ¿Y se puede mentir? Hoy tenemos aquí a Jacobo, que es el que tiene... ¿Se puede mentir, Jacobo? No. No es no. No. De ninguna manera. ¿Lo que hacen en esta semana es mentira? Sí. ¿Se puede mentir? Ahí lo dejo. Deliberadamente no. Claro, yo cuando he cambiado mi posición, pues cuando lo voy viendo en la Biblia, así que claro, quiera Dios que aquel día que yo recibí a Cristo ya toda la Biblia en mi cabeza, así no. Han pasado años y los que me quedan para ir comprendiendo la palabra. Pero una vez que la comprendo, pues yo no me puedo seguir metiendo en las cosas que están equivocadas de base. Porque hoy lo importante es el domingo. No, señores, es el día 10 del primer mes. Y ha habido años que caen jueves. Es el día 10 cuando entró el Señor en Jerusalén, no el domingo. ¿Me explico? El que me esté oyendo, ya lo sabes, a partir de ahora cuidadito. Porque si ya no lo hace, no es que me oigas a mí, hemos oído la palabra. Si lo sigues diciendo, ¿en qué te has convertido? En un mentiroso. Nuestra forma de evangelizar. Mentiroso. Qué lío, ¿no? ¿Será que algunos se callan estas cosas porque dicen, voy a meter a la gente en un lío? Pero es que a mí lo que me dijo el Señor cuando yo empecé mi ministerio, nuestro ministerio, perdón. Muy amable. Hoy tengo un buen día, sí. Cuando comenzamos nuestro ministerio, claro, pero esto me lo dijo a mí, personalmente. Me dijo esto. A ver si lo encuentro mientras tanto. A ver, nunca me acuerdo. ¿Eres Jeremías o Ezequiel? El que lo va a responsabilizar por las cosas que diga y por las que no diga. A ver, ayudarme ahí, teólogos, con eso. ¿Es Jeremías o Ezequiel? ¿Qué? Cuando le dice, si tú no le adviertes al pueblo, la culpa será para ti. Ezequiel. Ezequiel 10, ¿no? 3. Quiero leerte lo que el Señor me dijo y te puedo asegurar que no era para mí solo, ¿eh? Y estas palabras se han quedado grabadas en mi corazón.
y no las olvido, y no las puedo olvidar. 3:16, vamos a empezar a leer. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mi palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel. ¿Qué tiene que hacer un atalaya? Oirás pues tú la palabra de mi boca. Claro, yo no oigo a Dios, pero lo leo. Oirás tú la palabra de mi boca y los amonestarás. Os diré, esto no es así. Y los amonestarás. De mi parte, de parte de Dios. Cuando yo dijere al impío, ¿quién? Dios. Le dice al impío: de cierto morirás. ¿Sabes cuántas congregaciones hoy están complacidas y tienen transgéneros y ¿cómo se llaman estos? ¿Drag queen? Bien. Por eso te decía que de los pastores yo me fío muy poco. Porque esa sentencia, esas cosas son morirás. Bueno, y tú no le amonestares, ni le hablares siquiera, porque amonestarlo es decir, oye, esto no. Pero ni siquiera se lo dices. Podría decirle, oye, mira, ¿tú has pensado que eso no está bien? Ni siquiera eso. Para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y yo desde el primer día dije, ni por el forro, ni hablar. A mí no me culpan ninguna de vuestras vidas. Allá vosotros, yo os amonesto, pero vuestras consecuencias para mí, ni hablar. Es broma, pero es así. Si yo estuviera aquí, jijiji, jajaja, y descubriendo la verdad y calladito, estaría mintiendo. Y sobre todo, estaría poniéndome en un grave riesgo delante de Dios. Pero si tú amonestares al impío, y amonestar no es decirle, oye, mira, que tal vez... No. Es decirle, esto está mal, punto. Y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma, o sea, la mía. Estoy librando mi alma cuando digo estas cosas. No mi espíritu. El alma es otra cosa. Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán a memoria, pero su sangre demandaré de tu mano, que en este caso era la mía. Pero si al justo amonestares, ya no estoy hablando de malvados, estoy hablando de justos, se supone, vosotros, por ejemplo. Amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado. Y tú has librado tu alma. ¿Qué te parece? Y me gano broncas todos los domingos. Ya lo dije el domingo pasado, si el que espanta a la gente soy yo, pero no yo. Sino que yo no me puedo callar, no me voy a callar. Dios no se equivoca. Para decir estas cosas tenía que encontrar un tipo como yo, terco como una mula. Porque lo soy, ¿eh? Mira cómo dice mi mujer. Cabezota, obsesionado, pero espero que sea con la verdad. Bueno,
Algunos ya conocéis esta frase. No he empezado a predicar lo que iba a predicar. Pero sí vamos a terminar en esta mañana. Solo un versículo más. Porque también podrían estar pensando algunos, bueno, pero todo esto que cuenta, ¿para qué? Si ahora ya, pues lo acaba de decir, ¿no? El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene... Bueno, te lo voy a contar. En Lucas 21:33. Con este terminamos. Lucas 21:33. Ponlo ahí bien grande en la pantalla. Lo tenemos. El cielo y la tierra pasarán. ¿Por qué van a pasar? Van a pasar. No te hagas muchas expectativas de esta vida, como veo que algunos se hacen demasiadas expectativas de esta vida. Pero mis palabras no pasarán. Amén. Y tanto palabra de Dios es el antiguo, que no sé por qué le llamamos antiguo, como si no estuviera vigente, como si ya no importara mucho, si solo fuera el lugar donde inventarse historietas, algunos predicadores que empiezan a sacar de aquí fábulas y cosas de todos los hechos de Israel. No, no, no. Esta palabra que acabamos de ver es tan vigente hoy como lo será por siempre, porque sigue siendo la palabra de Dios. Porque algunos creyentes mal informados creen, no, lo nuestro es el Nuevo Testamento. Tampoco. Es toda la palabra. El cielo y la tierra van a pasar, pero dicen, mis palabras no pasarán. Es por eso, Señor, que nos dirigimos a ti hoy, en este día y en este momento. ¿Te ha parecido bien atraernos y juntarnos? ¿Te ha parecido bien que señalemos este día para ti? Que aunque no es el Shabbat que tu pueblo hebreo hace, para nosotros sí es el día séptimo. Porque, Señor, yo no puedo entender cómo al leer en tu palabra que nunca hablas de un día de la semana, sino que hablas que 6 días teníamos que trabajar y el séptimo día teníamos que descansar. Nosotros lo estamos haciendo, Señor, porque nuestras circunstancias nos impedirían hacerlo en otro día. Estamos cumpliendo tu precepto, pero queremos, Señor, ir mucho más allá. Señor, en tu palabra mencionas que a veces hay algunos que van a quedar salvos, pero como por fuego, así como pillándoles por detrás. Yo no quiero que eso sea así en nosotros. Queremos que el oro y la plata y las piedras preciosas que se envían para construir la morada eterna, sean las correctas, Señor. Y nadie que no obedece tu palabra va a enviar nada de eso, sino que será heno, hojas y hojarasca y maderas. Queremos aprender, Señor, a refinar muchísimo más en tu palabra, porque para algo la dijiste, Señor, y no queremos menospreciarla de ninguna manera, porque sé que un día nos lo reclamarás. Ahora, Señor Jesús, todo lo que hiciste y todo lo que pasó fue con un propósito: ocupar nuestro lugar. Ocupar nuestro lugar. Qué tristeza, Señor, que la inmensa mayoría de la humanidad, incluyendo la mayoría de la cristiandad, no quieran saber. Y unos se preocupan que si hay que llevar un gorro, otros un velo, o hacer o dejar de hacer cosas, olvidando ciertamente lo más importante. Y es que tú nos diste vida.
porque tú con tu muerte nos diste vida, era necesario. ¿Qué podemos hacer? Agradecértelo. Darte gracias porque tu cuerpo fue molido, porque tu sangre fue derramada y porque en ese periodo de 3 días, de 3 noches, fueron suficientes.